¿Sabe usted? Tan solo en una semana, 14 vuelos procedentes de los Estados Unidos con migrantes guatemaltecos deportados han llegado a suelo guatemalteco. Algunos de ellos narran la forma en la que los menores de edad no acompañados que están detenidos en los Estados Unidos por migrar de manera ilegal son tratados. Marlon Solares es testigo del trato que les dan a los menores de edad cuando migración estadounidense los atrapa y los mete a un lugar que le llaman la hielera, que son cuartos muy fríos. Allí no se sabe si es de día o es de noche. Los niños no saben qué pasa, solo lloran de tanto frío. Fíjese que es muy humillante también. He visto y lo compartí que en esas mentadas hieleras hay muchos niños que lloran, gritan porque el aire está muy fuerte. Saber a qué temperatura estará, pero es demasiado fuerte. Los niños lloran y ellos se desesperan. Uno como grande pues aguanta todas esas humillaciones, pero los niños no. Y lo único que, mejor que no lleguen, no se vayan los niños porque es muy humillante. Mire, fue bastante triste, la verdad fue una experiencia bastante malita porque lo tratan a uno como delincuente en las mentadas hieleras, ¿verdad? Ahí duerme uno como perro en el suelo, no hay cobijas, no, mucho menos le dicen, mire, tome para taparse. Ahí está con una temperatura fuerte, con un aire que aquí termina uno enfermo de la gripe. Esos niños no solo sufren el shock de la travesía a Estados Unidos, sino se trauman con la captura y el maltrato que les dan. ¿Sabe usted? Un hombre es señalado de matar a su esposa, esto por cobrar un seguro de vida por $500,000 de quetzales. Hoy se escuchó su primera declaración. Él es Bani Jan Zambrano Llamas y es señalado por el Ministerio Público del delito de femicidio. Se presume que asesinó a su esposa Mitzi Alejandra Sánchez Makepeace con el propósito de cobrar un seguro de vida y quedarse así con $500,000 de quetzales. El día miércoles se comunicaron conmigo familiares de la joven y compartiéndome que estaban preocupados porque se encontraba, digamos, secuestrada Mitzi. Posteriormente ya se conoce pues que el cuerpo apareció en el baúl de un vehículo en la zona 4 y en ese momento pues ya se descarta, digamos, se da por descartado un secuestro y se empiezan las investigaciones por femicidio. Es así como el día de ayer se captura, digamos, al esposo por este delito de femicidio. Zambrano Llamas era requerido por el Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, explotación sexual y trata de personas. Según el Ministerio Público, Zambrano Llamas habría planeado el asesinato y fingió el secuestro de su esposa para realizar el cobro de $500,000 de un seguro de vida que la víctima había adquirido y del cual sería beneficiario. El ente investigador aseveró que cuenta con pruebas científicas y videos que lo vinculan directamente como el responsable de este crimen. ¿Sabe usted? Durante una reunión inédita en el Palacio Legislativo, el sector empresarial organizado se mostró dividido ante el tema de la aprobación de la Ley de Inversión y Empleo. Los máximos jerarcas de las cámaras de comercio del país se reunieron con los jefes de bloque del Congreso de la República para discutir la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo. Quienes apoyan la ley son las cámaras de industria, construcción, de finanzas, FEPIME, Vestex y Agexport. En representación de ellos, Fanny de Estrada afirma que la ley atraerá inversiones importantes para el país. Es que esta es una herramienta que la utilizan todos los países del mundo en sus políticas de generación, empleo y desarrollo económico. Para información de ustedes, el 90% del comercio mundial se maneja en el marco de estos instrumentos más conocidos mundialmente como zonas francas. Esta iniciativa 4644 pues trata de actualizar el marco legal para esa función en específico que es la atracción de inversiones. ¿Qué nos está pasando como país? Que pues nos hemos estado quedando atrás en el marco de los países vecinos, no digamos otros países. Estrada afirma que la ley generará empleos y sin esta se perderán. Realmente estamos buscando retener los empleos actuales que tenemos en el marco de la formalidad.
¿Por qué retenerlos? Porque la competencia está durísima. Si nosotros queremos generar 100.000 empleos, matemática simple, tenemos que jalarnos 400 millones de dólares de inversión. Atraer 400 millones de dólares de inversión no es del otro mundo, que sea que las posibilidades que tenemos como país es mucho más que 400 millones de dólares. Durante esta reunión, la dirigencia de la Cámara de Comercio reiteró su rechazo a la Ley de Inversión y Empleo. Ellos aseguran que de aprobarse esta iniciativa, se estará exonerando del pago de impuestos a empresas extranjeras que inviertan en el país en los próximos años. Y si quieren mejorar la recaudación fiscal, no pueden otorgar tantos beneficios fiscales. En Guatemala, ¿qué podría generar un déficit fiscal como el que aquí podría suceder con esta iniciativa de ley? Posiblemente en el mediano plazo llegaríamos a los 6.000 millones de quetzales. Y eso conlleva el empobrecimiento generalizado de la población, porque eso llevaría a Guatemala a una devaluación progresiva, pérdida de poder adquisitivo y es claro y es evidente pérdida de empleos. Se ha dicho también que los mexicanos están muy agresivos, que están llevando la inversión de los nacionales. ¿Qué es lo que hacen los gobernadores en los estados de México? Focalizan. Si necesitan una industria de productos farmacéuticos, convencen a un empresario para que ponga la industria y lo que hacen es decirle, mire, le doy un terreno con un usufructo para 90 años para que usted pueda producir en condiciones favorables, pero no hacen una exención como lo hace esta iniciativa de ley generalizada para tantas actividades que no van a pagar impuestos en el futuro. Y luego de que las cámaras empresariales debatieran el tema de la iniciativa de ley de inversión y empleo, ya que la Cámara de Comercio es la única que está en contra, los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala aseguraron que la iniciativa tiene demasiadas enmiendas y que casi puede catalogarse como una nueva ley. Los diputados aseguran que esta iniciativa de ley tiene que tener mayor consenso y tiene que priorizar el beneficio de los trabajadores en el país. Yo conté 40. Pero quiero revisar bien. La ley tiene 65 artículos. Entonces esto haría que sería una nueva ley ya y tendría que regresar a comisión o a menos que la comisión se las apropie. Pero habría que ver dónde la SAT contribuyó para que el Estado ya no pierda, porque es demasiados años, hasta 50 años en el área rural para exenciones y más o menos 30 para el área urbana. La generación de empleos no se ha visto y al contrario estamos en una situación difícil, pero eso no quiere decir que se le diga no a la ley, pero que sí tienen que haber enmiendas. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. El presidente de la República visitó hoy las instalaciones de la SAT. El mandatario asegura que hay que invertir para buscar mejorar la recaudación. Presidente Otto Pérez Molina visitó la SAT para conocer personalmente cómo la institución se desarrolla en temas como recaudación tributaria. El mandatario anunció que se buscará invertir unos 200 millones de dólares para fortalecer a la institución. Las medidas que se han discutido en las mesas que él me comentó, pues no son medidas que cambian mucho la situación. Es que nosotros creemos que sigue estando el tema en el fortalecimiento de la SAT. Y al hablar de fortalecimiento de la SAT estamos hablando de que tendríamos que hacer una inversión de entre 150 y 200 millones de dólares a la SAT para poder realmente hacer cambios sustantivos que le permitan tener una recaudación mucho mejor de la que tenemos ahora. Esos 200 millones no los tenemos disponibles y por eso era que se había pensado en que alguien más los pudiera invertir y que si cumplía con el proceso y cumplía y mejoraba la meta, de ahí se le fueran deduciendo el pago para los que estuvieran haciendo la inversión. Vamos con las noticias. He de contarle ahora que el Congreso de la República no ratificó el decreto de calamidad pública presentado por el Poder Ejecutivo. Es más, lo ha enviado a comisión para dictamen favorable.
Según el diputado de la UNE, Mario Taracena, es ilegal la lectura que se le dio al decreto 1/2014 que declara el estado de calamidad en 7 de 12 departamentos afectados por el sismo violento el pasado lunes. El Congreso de la República solo le dio lectura y por consecuencia queda vigente, asegura el oficialismo. Mi criterio es que no, porque el Congreso no entró a conocerlo, no entró a aprobarlo, o sea, se quedaron en el limbo. Lo que pasa es que ese precedente existe desde el gobierno anterior, cuando el Congreso no aprobaba. Total, a la gente le tiene que llegar los recursos inmediatamente, todo lo que se necesita hacer. Entonces se optó por darlo como que ya no es culpa del Ejecutivo, sino del Legislativo el que no lo aprueba. Ahí hay una especie de laguna legal. Yo creería que si no fue aprobado o improbado por el Congreso, no hay acuerdo, no hay decreto, pues entonces no debería de quedar el estado de calamidad. El estado de calamidad es nada más y únicamente para hacer compras como que van al mercado. O sea, suficientemente largos han sido, ahorita van a sacar las uñas. Ya están en el último año y medio y entraron a la ley de Hidalgo, baboso el que deje algo. La notificación fue hecha al Congreso sobre el estado de calamidad que llegó a la tarde del miércoles. La lectura realizada ante el Pleno del Congreso frente a 103 diputados permitió que sea enviada a Comisión de Gobernación para que ésta dé dictamen al respecto. Para poderlo aprobar se requería una mayoría calificada en el Pleno. No existía esa mayoría calificada, de tal manera que, tal como la Constitución indica, lo único que se hizo fue conocerlo. No podemos decir que el Pleno no vaya a conocerlo, lo conoció el Pleno y no está aprobado porque se mandó a una comisión para que emita dictamen. De todas formas, quiero indicarles que es el tratamiento parlamentario que en 20 años he visto yo que se le da aquí al Congreso, a esos temas en el Congreso de la República. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45, hoy es día jueves y hoy me acompaña Paola Hurtado. ¿Qué tal, Paola? Buenas noches, un gusto acompañarlo en estas entrevistas de hoy. Ya usted un mes que no viene Claudia, fíjese, yo creo que ya no quiere venir Claudia con nosotros. No? Ay, pues podemos venir las dos. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Vamos a conversar hoy en este primer segmento con Edmond Mulet, es subsecretario general para operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, guatemalteco que tiene a su cargo, hablábamos fuera del aire, un presupuesto casi del mismo tamaño que el país de Guatemala y un ejército pues varias veces más grande que el guatemalteco. Bienvenido, Edmond. Bienvenido. Muchas gracias, Quique, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias. Paola. Hablábamos que usted viene pocas veces acá a Guatemala y supuestamente está de vacaciones ahora en julio. Sí. Pero aprovechemos para que usted nos cuente sobre estas misiones de paz en las que usted es subsecretario de Naciones Unidas. Nosotros escuchamos que Guatemala tiene participación en República del Congo. En mayo vimos que viajó el último contingente, creo que es el número 14 para relevar al anterior. Sí. Y viajaron 150 militares, especialmente caiviles. Sí. Van voluntarios, van personas de inteligencia y pasan una temporada allá. La gran pregunta que nosotros hacemos y que podemos discutir para empezar esta charla, ¿por qué Guatemala, con su escasez de recursos, participa en estas misiones en países en circunstancias difíciles, pero que también podrían colaborar otras naciones? Claro, bueno, Guatemala no solamente participa en la República Democrática del Congo, sino en Haití también. En Haití, Guatemala participa con los policías militares de la misión y en el Congo con las fuerzas especiales. Fuerzas especiales que son determinantes para mantener niveles de estabilidad y de paz en un área muy conflictiva en el este de la República Democrática del Congo. Guatemala no es el único país naturalmente pequeño que pudiera contribuir en estas operaciones. Son 122 países de los 195 que forman parte de Naciones Unidas, 122 países que contribuyen a estas operaciones. Y Guatemala, por su número de la cantidad de tropas con las que contribuye, es el número 44 de 122. Hay otros que contribuyen con menos y otros que contribuyen con más. Yo creo que cuando uno es miembro de una asociación o de un club, uno tiene derechos y beneficios, pero también tiene obligaciones. Entonces yo creo que Guatemala está cumpliendo con la comunidad internacional, con la Organización de Naciones Unidas también, aportando con lo que puede a estas operaciones de mantenimiento de la paz, que como usted bien dijo, son contribuciones voluntarias de los Estados miembros. Hay países como la India o Pakistán o
Nepal o Bangladesh o Sri Lanka, que contribuyen con decenas de miles de tropas, otros con mucho menos, otros contribuyen solamente con capacidades técnicas, con unidades de ingeniería, aviones o helicópteros, unidades de inteligencia o de transporte. Y Guatemala pues tiene esa capacidad pues con los caibiles de fuerzas especiales y, como digo, en Haití la contribución de los policías militares. Hay en América Latina Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, son algunos de los otros países que también, El Salvador, contribuyen con elementos en estas operaciones. Mencionabas el caso de India. El caso de India es donde está asentada la fuerza más antigua o que más tiempo lleva a estar instalada, justamente entre India y Pakistán. En Cachemira. En Cachemira, desde 1947, fue la primera misión que estableció de observación, porque es un territorio que todavía está en disputa después de tantos años entre los dos países, y ahí tenemos pues una misión pequeña, diría yo, de aproximadamente 200 elementos que observan un cese el fuego entre los dos países. Y justamente algo similar se da en Israel, donde en Jerusalén hay una fuerza casi tan antigua como esa. De 1948, que es más bien un como símbolo político, porque observa el cese de hostilidades, cese del fuego de la guerra entre Egipto e Israel de 1948. Y esta pequeña misión que está en Jerusalén, pues observa en la frontera entre estos dos países, pero también contribuye con observadores militares a nuestras dos otras misiones en los Altos de Golán y en el Líbano. ¿Cómo observa usted el conflicto que se agudizó esta semana entre Israel y palestinos, aunque no tienen misión en la franja? Sí, nosotros no tenemos pues elementos, no estamos observando ahí, pero de nuevo vemos pues un conflicto, una polarización, una radicalización de la situación ahí tremenda, y que puede derivar en consecuencias en los países vecinos, sobre todo en nuestra misión en Líbano, que ha sido una misión muy exitosa, que es una isla de paz y de estabilidad, rodeado pues de todos estos conflictos en Siria, en Israel, en Palestina, etcétera. Pero en la misión en Líbano, la presencia del grupo Hezbollah en Líbano pudiera unirse a estos ataques contra Israel, y ahí sí afectaría nuestras operaciones en esa parte del mundo. Parte del problema siempre es llevar personal de diferentes países a lugares con culturas muy diferentes, con tradiciones muy diferentes, con idiomas muy diferentes. Así es. Y no es fácil. ¿Cuánto más complica eso? Sí, en efecto, porque hay incluso aspectos religiosos que claro. Hay en muchas misiones. Tenemos, por ejemplo, el comandante de la fuerza militar es un hindú y el subcomandante es un pakistaní, y que se reúnen en una misión bajo la bandera de Naciones Unidas y se reconocen y dicen: pero usted estaba en Cachemira, era mi contrincante en tal año, del otro lado era gente que se estaba enfrentando en algún momento, pero que en una misión de Naciones Unidas pues trabajan juntos. Y yo creo que es parte también, creo, de los beneficios que un país tiene cuando contribuye con tropas, con oficiales, como hace Guatemala en estas operaciones, porque también uno aprende mucho. Es una enseñanza también para nuestras tropas, que son cosas que pueden traer de regreso al país y pueden aplicar acá en muchos temas. Por ejemplo, en Haití, todo lo que hicimos cuando yo estuve jefe de la misión en Haití 2006-2007, en tema contra las maras, los gangs, los grupos armados urbanos y todo, las tropas brasileiras que teníamos ahí con nosotros aprendieron mucho de eso, que es lo que aplican ahora para el control de la seguridad y la estabilidad en las favelas en Río de Janeiro y en Sao Paulo y en otros centros urbanos en Brasil. Don Edmond, como funcionario de operaciones de paz y como guatemalteco y como exdiputado, como conocedor de la política guatemalteca, ¿cuál es su lectura de lo que pasa con un país como Guatemala después de que una misión de paz se retira, en el caso de MINUSTAH? Bueno, MINUSTAH estuvo acá por corto tiempo en la implementación de los acuerdos de paz, el regreso de los refugiados que estaban en México y otros en Honduras, el tema del desminado, el tema la aplicación de esos acuerdos, y al final pues la misión se retiró como se retiró en ONUSAL, la misión de Naciones Unidas en El Salvador.
En la historia de las misiones de mantenimiento de la paz hemos tenido 67 misiones. Ahorita tenemos 16. La mayor parte de ellas fueron clausuradas por el Consejo de Seguridad, quien las crea, porque cumplieron con su cometido y con el propósito que se les dio. Pero déjeme interrumpirle ahí algo. Sí. Uno de los objetivos es estabilizar procesos políticos, apoyar procesos electorales, proteger a civiles, Sí. Promover el desarme. Yo cuando escucho esos objetivos y lo comparo con lo que está sucediendo en Guatemala, me parece que Guatemala todavía no podría decir que está exenta de esos problemas. Una Sí. misión de paz acá ya no Sí. sería viable, pero ¿cuál es su lectura después de que se fue la MINUSTAH, después de estos años? Bueno, yo he visto en muchos otros países como las sociedades que, como yo digo, cometen un suicidio colectivo. O sea, van tomando una dosis de veneno cotidiano con temas de mala administración, de corrupción, de mala gobernanza, etcétera, y que finalmente obliga a una presencia de una misión de mantenimiento de la paz. Puedo mencionar el Congo, Liberia, Costa de Marfil, Darfur, ahora Sudán del Sur con la guerra civil, muchos otros lugares, o Haití, que son sociedades que se han descompuesto totalmente, que obligan a una misión de mantenimiento de la paz. Yo espero que en Guatemala no lleguemos pues a esos niveles, pero si no enderezamos el rumbo en Guatemala, yo creo que vamos a llegar a una situación parecida a la de Haití. Yo he visto cómo Haití, que era en 1959-1960, tenía el Producto Interno Bruto de Haití era superior al de República Dominicana. Haití recibía más turistas que República Dominicana hace 40, 50 años. Y desde entonces Haití ya nadie recuerda ese Haití. Nadie, se deterioró completamente, mientras República Dominicana se fue para arriba. Y Haití, el checklist, el formulario que Haití fue llenando para llegar a donde está, yo veo que algunos otros países, incluso Guatemala, estamos llenando ese mismo formulario, ese mismo checklist. Entonces me temo que si la situación sigue así, en algunos años vamos a estar en una situación parecida y similar. Y yo que recorrí Haití, estuve ahí 2 veces antes y después del terremoto, edificios magníficos construidos en los años 20, 30, 40, instituciones de educación pública, tribunales, estaciones de policía, alcaldías y todo eso ahora cayéndose a pedazos. Todas esas carreteras que habían sido asfaltadas antes, ahora nunca se les dio mantenimiento, ahora todas de tierra. No hay registro civil ahora, no hay registro de la propiedad, no hay administración de justicia. Y todo eso existía en Haití. Entonces, si eso le ha sucedido a otros países, ¿por qué no nos va a suceder a nosotros si no tenemos cuidado? Pero entremos justamente por esa puerta. ¿Cómo ves el proceso de Guatemala? De ese proceso que decía Paola, bueno, vino el proceso de paz, había una transición, hicimos parte de esa transición y parte no. ¿Cómo ves hoy Guatemala en ese checklist? Bueno, ¿estamos chequeando cosas o estamos borrando cosas que estaban chequeadas? Bueno, yo creo que hay muchos de los acuerdos de paz que se habían estipulado que no se les dio seguimiento y que todavía hace falta pues cumplir con esas cosas. La gran ventaja de Guatemala es que por lo menos el sistema político ha habido alternabilidad en el poder, no hay una dictadura como en otros países. Yo creo que el sistema político funciona, hay diversidad de partidos políticos, hay ideologías, hay libertad de prensa, que en muchos otros países no existe. O sea que esos son algunos de los aspectos positivos. Pero es un país que sigue estando dividido, seguimos estando de espaldas lo urbano, lo rural, lo ladino, lo indígena, los que tienen y los que no tienen. Y no hablo solamente de riqueza, sino de oportunidades y de justicia también, que es muy importante, y que aquí estamos desacelerando ese proceso, ese camino hacia un país más equilibrado. Don Edmond, en esa diversidad de partidos políticos hemos oído que le han hecho propuestas para que usted sea candidato a la presidencia y también se ha escuchado a la vicepresidencia. ¿Por qué nunca ha aceptado? ¿Y aceptaría? Yo vengo de vacaciones acá y me han pedido que hable de algunas conferencias sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, mi función actual. No le niego pues de que a veces sí está esa voluntad de el esfuerzo, el sacrificio y la entrega que uno está haciendo en muchos otros países del mundo. ¿Por qué no hacerlo por Guatemala? Pero hasta el momento no he encontrado pues algo que me anime pues a retomar el camino aquí de la política nacional.
yo creo que hay todavía tiempo. Y retomarlo, porque fuiste diputado, has estado vinculado, fuiste secretario general de un partido político, presidente del original presidente del Congreso, UCN, presidente del Congreso, o sea, has estado ahí. ¿Sí te llama la atención y te interesa volver a participar en esto? Sí, claro, sí, porque es solamente a través de la política que se pueden realizar cambios en un país. Es una de las formas, pues, de poderlo realizar. Y para poder enderezar el rumbo y el camino de Guatemala, yo creo que los ciudadanos tienen que involucrarse, y sobre todo los jóvenes. Yo creo que este es un momento también en el que hay que convocar, invitar, llamar a la juventud guatemalteca para que se involucre y participe. Justamente me pone uno de nuestros televidentes un mensaje y dice: me parece que Edmond Mulet debiese ser en algún momento el presidente de Guatemala. Dice, brillante. Está esa chispa ahí, está esa sensación, no solo entrar en política, de poder optar al cargo de presidente de la República. O sea, el interés, la ilusión. No es cuestión de ilusión, sino también el afán de servicio, el afán de poder hacer algo por los demás. Yo creo que eso está ahí, así está ahí. Ahora, yo me pongo en su lugar, y de pasar de subsecretario de Naciones Unidas a un candidato a la presidencia y va a estar bajo el escrutinio público, bueno, es un cambio bastante brusco, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo que tengo es sumamente interesante, fascinante, viajo muchísimo, sobre todo a estas misiones de mantenimiento. ¿Nunca había llegado un guatemalteco a un puesto como el suyo? Nunca. Y hay que decir, pues, de que no es una nominación nacional, sino que es una selección personal, pues, que hace el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, el trabajo, pues, el trabajo que hago es fascinante, interesantísimo, de altísimo nivel también. Pero como decía, ese esfuerzo, ese sacrificio que uno hace por otros países, también está el gusanito, y uno dice también, ¿por qué no lo voy a hacer por Guatemala, no? ¿Qué te parece la propuesta de Eddie Stein para secretario general de la OEA? Pues yo creo que Eddie Stein fue un excelente canciller, un excelente vicepresidente. Yo creo que sería un gran secretario general de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que el gobierno actual lo está apoyando e impulsando, y creo que con las credenciales que él tiene, su experiencia, su profesionalismo y todo, creo que le daría mucho lustre, no solamente a Guatemala, sino a la OEA, si llegara a ser secretario general. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado tiempo de tus vacaciones para estar con nosotros. A ustedes les por compartir con nuestra teleaudiencia, así que muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un momento. A las 8:45, este segundo segmento de entrevista, y vamos a conversar ahora con Byron Barrera. Él es escritor, es ex vocero del gobierno de Alfonso Portillo, ha estado trabajando también cerca de varios otros políticos a lo largo de su carrera, y escribió un libro que ya está a la venta en la Feria del Libro, que ya está abierta de Filgua, está abierta a partir de hoy en el Salón número 6 del Parque de la Industria, y la próxima semana lo va a presentar ahí Byron Barrera, este libro que se llama Portillo, la democracia en el espejo. Byron, bienvenido. ¿Cómo gracias, Kike, gusto saludarte, y gracias. ¿Qué tal, Byron? Buenas noches. ¿Hasta cuándo lo miramos? Yo tenía ratos de no verlo en persona. Sí. Yo me recuerdo la última vez que lo vimos, que me entrevistó también. Lo entrevisté y me contó algunas cosas. En el gobierno. Me pregunto si esas cosas que usted me contó en esa ocasión sobre el gobierno de Alfonso Portillo son las que usted narra en su libro, o ¿de qué va la obra? No, cuando platicamos esa vez, pues habían algunas cosas, digámosle, que tenían que ver más que todo con las cosas personales de Alfonso. Sí, recuerdo que... ¿Verdad? No era un análisis así más profundo. De corrillos de palacio. Exacto. Ahora el libro es otra cosa, ¿verdad? El libro es un trabajo que me llevó unos 4 años, quizás 5 años de trabajarlo. Yo seguí la regla del periodista o del escritor, escribir y escribir. Y le fui dando forma a un trabajo que tiene muchos capítulos. Yo creo que este libro debe tener unos 40, 50 capítulos. Cuenta la historia de Alfonso Portillo antes de llegar al gobierno y durante el gobierno. Empieza con la historia de Alfonso joven, como estudiante en la Universidad de San Carlos. Alfonso, estoy hablando de los años 70, 1970 sale Alfonso. Mucho antes que se diera la ola de exilios, después de que inició el gobierno de Romeo Lucas García.
porque estamos hablando de 1970 en el gobierno de Arana. Alfonso Portillo escribe una crítica, escribe un artículo donde hace señalamientos muy fuertes contra Arana Osorio, que venía de una campaña represiva en el oriente del país y luego se hizo presidente. Y amenazan de muerte a Alfonso. Entonces, un amigo que posteriormente fue alcalde de Zacapa, pero que ya admiraba a Alfonso Portillo por sus dotes oratorias, intervino y logró que le dieran tiempo para sacarlo de Guatemala. Así fue como Alfonso sale de Guatemala y llega a México desde 1970. ¿Y usted lleva el libro hasta ahora que está preso en Estados Unidos? Sí, concluye con la sentencia y con una perspectiva política. Analiza todos los primeros momentos del gobierno de Alfonso, cómo se integra el gabinete y por qué se integra como se integra, y los primeros problemas que Alfonso tiene por la integración de un gabinete plural que no incluía a sectores de la iniciativa privada, representantes de algunas cámaras, de algunos grupos. Más allá de que el vicepresidente había sido presidente del CACIF, ¿verdad? Exacto, pero el gabinete, por ejemplo, algunas posiciones, Ministerio de Agricultura, Finanzas, Economía, Superintendencia de Bancos, Presidencia del Banco de Guatemala, este tipo de cargos no son entregados, digamos, o no se nombra a nadie ahí, de figuras que por lo general están ligadas a distintos grupos del sector privado. Eso fue el primer elemento que marca la confrontación del gobierno de Alfonso Portillo, no con todos los empresarios, pero sí con los más significativos empresarios, con los más grandes. ¿Y qué lo llevó a escribir a usted esta semibiografía de Alfonso? Bueno, yo creo que es fundamental analizar el periodo de Alfonso, porque incluso creo yo que el tema aquí no es Portillo. ¿Cuál es? El tema es la democracia del país. Por eso se llama La democracia en el espejo. El Estado de Guatemala. El título del libro tiene que ver con un mensaje de Vladimir Putin a los empresarios rusos en el año 2000. Vladimir Putin les dice a los empresarios, no le echen la culpa al espejo. Entonces, él alude a las estructuras políticas, según Vladimir Putin, creadas por los empresarios, controladas por los empresarios. Pero por eso el personaje les dice, central es Alfonso Portillo, alrededor del cual giran todos estos temas de la democracia y de los grupos de poder en el país. Sí, porque digamos que Alfonso Portillo en cierto modo sintetiza la propuesta de un modelo diferente para el país, de un modelo incluso que continúa teniendo vigencia y que tarde o temprano se va a establecer en Guatemala, que tiene que ver con la independencia del Estado, con la soberanía del Estado, con la capacidad del Estado de tomar decisiones. Entonces, no es Portillo, sino es el Estado, es la democracia que tenemos. Y democracia y Estado, pues, deberían ser sujetos de transformación. Y creo que los lineamientos de Alfonso son fundamentales, Incluso creo yo que el tema de la confrontación con los empresarios pasa incluso a segundo plano. Yo creo que el proyecto de país es primero, lo que deja planteado el libro y lo que deja planteada la experiencia de Alfonso. Por favor. Y esta semana que se supo que sale el 25 de febrero de 2015, ¿en qué terreno cree usted que va a ser recibido su libro y si no debería contar la segunda parte, que es el regreso de él? Bueno, esa segunda parte no me atrevo yo a dibujarla. Bueno, pero en tu libro al final planteabas de que lo llevas hasta el momento de la sentencia, pero especulas un poco, o juegas un poco con la idea que qué va a pasar cuando Alfonso Portillo regrese. Porque Alfonso Portillo tiene una vigencia en el país como dirigente político. En primer lugar, y las encuestas lo han revelado, es el personaje o el presidente más popular de Guatemala, incluso superior al expresidente Arzú, que ha sido varias veces alcalde de Guatemala. Entonces yo creo que un personaje como Alfonso, pues
es un personaje con mucha vigencia y con futuro político, si lo quisiera él y si lo quisiera el país. Creo que es una tentación muy grande para Alfonso Portillo poder incursionar en algún proyecto político, aunque fuera para diputado o vicepresidente, que en cualquier caso él no puede ser candidato presidencial, pero inclusive tras la sombra de algún proyecto, él podría La pregunta es si querría. Usted le ha visitado en prisión, supongo. No en los Estados Unidos. Yo lo visitaba aquí en el preventivo de la zona 18, en Matamoros y también en Mariscal Zavala. ¿Y él conoció el texto que usted estaba escribiendo? Pues conoció un proyecto que era tal vez la 10ª parte, era casi el proyecto, era un borrador inicial. Y lo platicamos, yo creo que ni lo leyó nunca Alfonso, realmente, porque era un proyecto bastante inicial todavía, ¿no? Cuando él se declara culpable para poder llegar a este pacto, a esta sentencia corta, empieza a generarse la posibilidad de que él en un momento dado pudiera volver a Guatemala. Se especuló en qué momento, hoy ya es claro, 25 de febrero. En tu última parte del libro especulas acerca de ese futuro político, pero también Edna, su hermana, Evelyn, su ex esposa, han sido tajantes en decir que lo desvinculan ya de lo que fue su relación en su momento con UCN, por ejemplo, y Mario Estrada, lo desvinculan de ese tipo de agrupaciones. ¿Con quién entonces podría tener algún vínculo en este momento? Sí, es cierto. Alfonso Portillo y sus familiares más cercanos han aclarado que Alfonso Portillo no apoya ningún proyecto político, inclusive Mario Estrada, UCN, con el que estuvo cerca durante un tiempo. Yo me atrevería a pensar que podría ser una plataforma, no de un partido, sino de varios proyectos, de un proyecto amplio, pluralista, donde convergieran distintas fuerzas democráticas. Recordemos que en Guatemala no existe una izquierda como tal, ¿verdad? Y hay muchos sectores que estarían muy esperanzados en construir un proyecto muy amplio, mediante un abanico de fuerzas progresistas, pero es una simple especulación, ¿verdad? Yo pienso que sería el único proyecto viable. Yo no veo a un proyecto Portillo apoyando a un partido patriota, a un partido líder, a un partido Creo, a un no partido... lo ve adosado a otro partido, sino más bien un proyecto nuevo. Pienso que más probablemente un proyecto nuevo, pero un proyecto mucho Mire, más Byron, amplio. y usted que lo conoce ya tan de cerca a partir de que lo narró, ¿qué cree usted que cambiaría en esta segunda parte de la historia de Portillo? ¿Qué escribiría él en su propia vida distinto de lo que usted ya le reseñó en la primera parte? Pienso que muy probablemente un nuevo pacto de nación, un nuevo acuerdo nacional convergente, donde se pudiera establecer una plataforma política para el país diferente. Pero es contradictorio eso, Byron, con el modelo que lo llevó al poder. Lo que pasa es que el modelo que lo llevó al poder en su momento fue una coyuntura ¿electoral? Muy particular en ese momento, pero ya no la veo que se vaya a repetir. El Alfonso Portillo que yo veo ahora es otro Alfonso Portillo, en una dimensión mucho más amplia, mucho más plural, mucho más abierta, y ahí es donde yo veo pues que él puede ser un elemento positivo en estos momentos para el país, porque el país se está atravesando por una crisis muy profunda. Lo decía Edmond Mulet, los acuerdos de paz se quedaron relegados, hay muchas metas que no se alcanzaron, tenemos una problemática agudizada de pobreza, de desempleo, pero esto no es culpa del gobierno actual ni del gobierno anterior, sino que es el resultado de la falta de estadistas en este país. Aquí no tenemos políticos con visión de Estado, aquí tenemos muchos mercaderes de la política, pero políticos serios con visión de Estado no hay. Y yo pienso muy objetivamente, sin ningún apasionamiento, que Alfonso Portillo es de los pocos políticos, de los poquísimos políticos con visión de Estado.
Esa es una pregunta aquí en el Twitter, ya lo habías dicho antes, pero para que profundicemos un poco más, narras también la etapa esta del juicio, de la extradición y de su declaratoria de culpable en Estados Unidos, un poco acerca del tema de los cheques y de su reconocimiento de que cometió un delito, allá por lo menos, que es el de lavado de dinero, y de alguna forma reconoce que aceptó un soborno. Eso es lo que él declara cuando declara en Estados Unidos. ¿Habla de eso en el libro? Sí, por supuesto. Y no lo excluyo de otros casos que se dieron en esa época, porque no fue el único, no fue el único caso. Francisco Flores, Mireya Moscoso recibió de regalo de cumpleaños $1 millón en Panamá, siendo presidenta. ¿Y lo cuenta usted como un narrador externo o como alguien que fue su secretario de comunicación y vio eso de cerca? Yo me despojo, digamos, de cualquier tipo de digamos, trabajo oficioso o de haber sido funcionario de Alfonso. Soy el periodista que narro y que analizo, porque yo también en la parte final del libro hago un análisis de país, una lectura de riesgos, como yo le llamo, que es donde veo que los políticos y los empresarios en este país deben pues hacer una reflexión muy profunda de hacia dónde se está llevando este país y de que es necesario un acuerdo de nación, un nuevo pacto que nos lleve a un modelo, a un proyecto de nación diferente, incluyente. Alfonso, después de lo que ha pasado, después del proceso en la cárcel, después de la sentencia cumplida, ¿es una persona que justamente tenga ese espacio para hacer un llamado como estos? Pues yo así lo veo. Yo en la cárcel conversé muchas veces con él e incluso muchos, tal vez hago mal en decir muchos, pero sí miraba a políticos y empresarios acercarse a Alfonso, que llegaban a conversar con él a la cárcel, que le llevaban libros. Bueno, los hermanos Valdés se compartieron cárcel con él y llegaron a tener una relación interesante con él. Precisamente el empresario Francis Valdés, con él hacemos una especie ahí de entrevista, de narración de lo que fue Alfonso en la cárcel. Y es interesante, esa es una parte muy humana de la entrevista, del libro, perdón, porque ahí se ve a un Alfonso Portillo como persona admirado y respetado por todo el mundo, por todos los presos que llegan ahí. Ahí se hace amigo de Yamatei, se hace amigo de muchos políticos que llegan ahí o de otra clase de gente que llega por razones políticas. Y bueno. ¿Y también el encierro le hace perder amigos o darse cuenta que algunos no lo eran, creo usted? Por supuesto. También el libro es muy revelador en ese sentido. También, bueno, hay personajes que aparecen ahí y que siendo muy amigos de Alfonso, terminaron siendo los más acérrimos enemigos de él, ¿verdad? Pero es por las posiciones que Alfonso presidente tuvo que tomar. ¿Lo dejaron solo? En la última etapa, cuando ya su caso estaba casi que sentenciado de que se iba a ir a Estados Unidos. Yo siento que Alfonso conoció realmente quiénes son sus amigos y quiénes no son sus amigos. Y es que ese es un decir muy común, que en la cárcel o en el hospital uno conoce a sus verdaderos amigos. Y sí, por supuesto, en esas situaciones, pues muy pocas personas son las con las que uno puede contar. Y creo que Alfonso ha vivido mucho esa situación. ¿Y este es un libro del amigo de Alfonso Portillo, escrito por el amigo o por el periodista o por el escritor? Yo más creo que por el periodista, por el escritor, ¿verdad? Por el analista. Como un analista que tenía la oportunidad de tener el oído muy cerca a lo que estaba pasando, los ojos. A ver, estar muy cerca. La anécdota o la historia que más impacto crees que va a causar del libro. Una. Alvarado McDonald. ¿Vas a contar cosas o cuentas cosas en el libro acerca de eso? ¿Por qué se enemistaron? Y no es el alquiler de la casa, supongo. Ese es uno de los varios factores. Pero esa historia está en el libro. Promete su libro, le prometo que lo voy a leer. Y podemos hacer una entrevista después de que lo leamos. 17, si mal no recuerdo, la presentación del libro. Exacto, sí, el jueves. El jueves 17, próximo, sí, 17. Ahí en el Parque de la Industria, en el Salón 6 del Parque de la Industria, en el salón donde está llevando a cabo, Octavio Paz, donde está llevando a cabo Filgua, ya en ese momento. A partir de hoy se está llevando a cabo ya en la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Así que pues, si quieren ir, no solo estará el libro de
acerca de la democracia en el espejo que presenta Byron, sino que van a estar varios otros libros de autores nacionales, van a haber varios eventos y presentaciones de varios otros libros, así que, pero Byron, este proceso de convertirte en este narrador, ¿fue por la coyuntura y los espacios que tuviste cerca del Alfonso Portillo, o vamos a ver a un Byron Barrera escribir otros libros acerca de temas similares? Bueno, yo siempre estoy escribiendo, ¿verdad? Y ahora estoy escribiendo un libro que está más relacionado con el exilio y el retorno que yo viví en aquellos años y luego la transición a la democracia. Ahí aparecen cosas muy interesantes también de esta transición que no se conocen, ¿verdad? Muy interesante. Ahora, pues eso está ahí, en la computadora, en sus primeros capítulos, unas 60, 70 páginas van ya. Y bueno, pues yo diría de que lo que más me inspiró fue la contribución que hacer todo ese análisis, toda esa narración puede hacer al país. ¿Se ha abierto la oportunidad para autores nacionales, escritores nacionales, escribir libros de ese tipo? Sí, ahora se está escribiendo mucho y creo que es muy importante hacerlo. En su oportunidad yo insté a los propios militares a que escribieran. Yo me recuerdo el general Gramajo, escriba, le dije, escriba su libro, haga su libro. Y lo animé hasta que empezó a hacer su libro, Alejandro Gramajo, y después me dio la oportunidad de hacer el prólogo de su libro, y que me dejó también con una gran duda, ¿por qué le puso de título De la guerra a la guerra? A ese bueno, ¿tienes alguna duda hoy? Ahora ya estoy claro. Bueno. Hay que motivar también, no solo que la gente escriba, sino que la gente lea los libros que se escriben. Uno quisiera y que los comprenda, porque a veces también es un problema. Y uno quisiera que los políticos escribieran. Claro. Villagrán Kramer dejó sus memorias políticas, sus biografías, que son muy valiosas para el país. Gracias, Byron, por habernos acompañado, por esta oportunidad y vamos a leer el libro. Vamos a tener Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la presentación. Sí. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este segmento de entrevistas con Paola, que nos acompañó el día de hoy aquí este día jueves. Nos vemos ahora con los deportes, con Juan José Corado. Los espero nuevamente unos minutos a las 10 p.m. con Juan Carlos. Buenas noches. Los deportes